entonces estamos trabajando con el gradiente, la divergencia y el rotacional, particularmente con el tema del gradiente de una función, ¿verdad? Bien, pues entonces continuamos con esta parte. La siguiente aplicación que tiene el gradiente, de las que yo les había planteado, es el tema de la derivada direccional, jóvenes. La derivada direccional. Pero bueno, antes de comenzar con ese tema de la derivada direccional, pues bien me gustaría hacer algunos ejercicios más para ver si esto queda claro. Vamos a resolver problemas. A ver, ¿qué tal si calculamos ahora el gradiente de una función que dependa de R? La vez pasada, en eso me quedé, habíamos demostrado que el gradiente de una función que depende de R es igual a la derivada de la función dividida entre R por R vector. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal si ahora calculamos el laplaciano de una función que dependa de R? El laplaciano de una función que dependa de R. Ajá. Pero antes de eso, quizás sea importante manejar lo siguiente. Antes de esto, sería manejar lo siguiente. Vamos a resolver algunos problemas, algunos ejemplos de este tema. A ver, por ejemplo, dice aquí, calcular el gradiente, ¿sí? Ejercicios. Calcula el gradiente de R cuadrada, o es R cúbica. No, calcula el gradiente de la siguiente función. 3R cúbica menos 4 por raíz de R más 6 entre la raíz cúbica de R. Miren. Calcule el gradiente de esta función. Fíjate, no perder de vista que esta R es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada raíz cuadrada. Esta R que nos están poniendo aquí es esto. Pero como se puede poner en términos de la R solita, o sea, es como si te pidieran calcular el gradiente de 3 por R cúbica. ¿Quién sería R cúbica? Es elevar esto al cubo. Entonces esto sería la 3 medios, fíjate. Y es como si te pidieran calcular el gradiente de 3 por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Menos 4 por la raíz cuadrada de R. ¿Quién sería la raíz cuadrada de R? R es esto. Entonces, raíz cuadrada de R es raíz cuadrada de esto. ¿No? O sea, esta cantidad a la 1/4, porque esto es raíz cuadrada, que está elevado a la 1/2, y si lo elevo a la 1/2, que es la raíz cuadrada, pues me queda elevado esto a la 1/2, me queda 1/4.
Entonces aquí sería 4 por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/4. Más 6 entre la raíz cúbica de esta r. Pero la raíz cúbica de r, pues es r a la 1/3. Entonces sería esto elevado a la 1/3, ¿verdad? X cuadrada más y cuadrada. Y esto me quedaría a la 1/6. Y por lo tanto sería más 3 entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/6, ¿no? Y tendrías, mira, lo que significa poder expresar, es decir, si a mí me pidieran calcular el gradiente de esta función así como está, pues identifico inmediatamente que aquí hay una r, aquí hay una r, aquí hay una r, y la expreso mejor así. Y para calcular su gradiente, aplico esta formulita, que fue la que demostramos la clase pasada. ¿Se entiende, jóvenes? Profe, entonces cada vez que veamos R lo vamos a tomar como el vector X, Y, Z. Claro. Este R vector es el vector XY más YJ más ZK, el vector de posición. Así se llama. Este se llama vector de posición. Y entonces su magnitud es R solita, ¿no? Así. O así. ¿Y cómo se calcula la magnitud de eso? Pues es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Eso es R en magnitud. O bien, R cuadrada es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Esto es importante saberlo siempre. Entonces, pues para poder calcular este ejercicio, mira qué simpleza. El gradiente de una función que está en términos de R, o sea, no la pongo en términos de X, Y, Z porque eso es R, pues entonces simplemente esto es igual a la derivada de esta función, es derivar con respecto a R la función 3R cúbica menos 4 por raíz de R más 6 entre raíz cúbica de R, todo dividido entre R, y lo multiplico por R vector. ¿Vale? A eso es igual este ejercicio. Entonces el problema se reduce a tener que derivar una función de una sola variable, en lugar de derivar una función que depende de 3 variables. La derivada con respecto a R de 3R cuadrada sería 9R cuadrada, ¿no? Menos 4 por la derivada de la raíz cuadrada de R, es 2 raíz de R, por la derivada de R con respecto de R, que es 1. Me quedaría así. Más. Todo dividido entre R, claro. Luego más la derivada de 6 entre esta cantidad al cubo, pues la puedo expresar como ¿quién? Este 6 entre raíz cúbica de R lo puedo escribir como 6 entre R a la 1/3, ¿no? Y cuando lo derivo, ¿qué te quedaría? El de abajo al cuadrado. Entonces, R a la 2/3. Entonces, el de abajo por la derivada del de arriba, que es 6, la derivada de 6 es 0. Entonces, es menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo sería 1/3 por R a la 1/3 menos 1, ¿verdad? 1/3 menos 1 son 1/3 menos 3/3 menos 2/3 por la derivada de R. Y me queda así y todo entre R. Ahí está ya, mira. Y por supuesto multiplicado por R vector.
Ahí tienes. Entonces, simplifica. Esto va a ser igual a 9R cuadrada. Aquí menos, me va a quedar un 2 arriba. Un raíz cuadrada de R abajo. Porque aquí 4 es 2 por 2. Con este 2 de abajo cancela. Menos, ¿verdad? 6 entre 3. 6 entre 3. A 2. Por R a la menos 2 tercios. Abajo R a la 2 tercios. Todo entre R por R vector. ¿Estoy bien? Estoy derivando una función de una sola variable. Sí. Y pues entonces, ya de aquí podemos simplificar quizá esto, ¿no? Podemos simplificar esto. ¿Cómo quedaría? 9R cuadrada entre R. Ahí. Bueno, está bien. Ok, entonces, pues esto lo podríamos escribir como aquí. Divido, ¿no? 9R cuadrada entre esta R me va a quedar un 9R. Nada más. 9R. Este entre este. Menos. Aquí me va a quedar, esto es 2 entre raíz de R. Y está dividido entre R. Entonces, extremos por extremos y medios por medios, me queda 2. Y abajo me queda R a la 3 medios, ¿no? Entonces, me quedaría menos 2 por R a la menos 3 medios. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Yo espero que la gente sepa derivar, ¿eh? Porque si ahí también hay problemas, entonces, pues yo ya no puedo hacer más, jóvenes. Yo entiendo que ustedes saben derivar, ¿eh? O sea, nada más contesta uno, y siempre el mismo. Los demás, ¿están entendiendo, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué queda aquí? Al simplificar 2R a la menos 2 tercios entre R a la 2 tercios. Eso ya no es ni siquiera derivadas, es álgebra. Estoy simplificando, ¿no? Este entre este. R a la menos 1. R a la menos 1. Me quedaría menos 2 tercios entre R a la 2 tercios. Entonces, esto lo puedo escribir como R a la menos 2 tercios por R a la menos 2 tercios. R a la menos 2 tercios por R a la menos 2 tercios, ¿no? Si este lo paso para acá arriba, entonces me queda, para multiplicar potencias de la misma base se suman los exponentes. Me queda menos 2 tercios sumado con menos 2 tercios. Entonces me queda R a la menos 4 tercios. Todo esto que está aquí es menos 2 por R a la menos 4 tercios. Es álgebra. De esa de la secundaria, menos 2R a la menos 4 tercios. Pero como está dividido entre R, entre esta R, entonces, ¿qué diría? Esto está dividido entre R. Listo. Entonces me va a quedar R a la menos 4 tercios por R a la menos 1. Si lo paso para acá, entonces me queda R a la menos 4 tercios menos 1. Menos 4 tercios menos 1 es sumar menos 4 tercios menos 3 tercios. O sea, R a la menos 7 tercios. Al dividirse entre R, ya no quedaría así, sino nada más R a la menos
7/3. Y todo esto multiplicado por el vector R. Entonces, esta sería la respuesta en términos de esa R. Esta es la respuesta. Ok. Bueno, a ver otro ejercicio. ¿Cómo se resuelve este? Estos son los ejercicios que voy a dejar de tarea. Yo ya los estoy resolviendo. Estoy resolviendo algunos. Dice, siendo el gradiente, otro ejercicio. Siendo el gradiente de esta función escalar u igual a 2r a la cuarta, 2r a la cuarta por r vector. Si sabemos que el gradiente de una función u me dio 2r a la cuarta por r vector, dice hallar u. Hallar esta función u. ¿Qué hacemos? Bueno, primero podríamos desarrollarlo en términos de X, Y, Z. Sería tal vez algo útil, ¿no? No, para nada. Totalmente cero ahí. Si yo desarrollo esto en términos de X, Y, Z, se me va a hacer una información tremenda. Ah, sí, cierto. Me piden calcular U. Ahora me están dando el problema inverso. Me están diciendo que el gradiente de una función la conozco en términos de R. ¿Sería hacer una derivada inversa, profesor? Una derivada inversa, pero ¿cómo Bueno, es eso? lo opuesto a la derivada. En vez de, ¿Cuál es lo opuesto a la derivada? pues sería integrar, ¿no? Claro. Para resolver este problema tengo que integrar. Pero ¿cómo le hago? Bueno, pues para empezar, como nos dan de exponente en 4, podríamos suponer que el exponente anterior sería 5, porque da como -1, ¿no? Al momento de derivar. Ok, eso es razonable, sí. Pero entonces, ¿quién es U? ¿U quinta? Bueno, podríamos empezando a plantear de que la derivada de la función respecto a R sobre R por el vector es igual a 2R a la cuarta por el vector R. O sea, estableciéndolo como una igualdad. Ajá, muy bien, sí. Luego, o sea, ¿cómo se calcula el gradiente de una función que depende de R? F' de R sobre R. Ok, entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que, bueno, en este caso, F'. El gradiente de U, de una función que depende de R, ¿quién sería? Bueno, sería U' de R Muy bien, U' de R sobre R por sobre R R. por R vector. Así se lee. Vector, sí. Ok, entonces, eso es lo que sabemos. Por lo tanto, si me están diciendo que el gradiente de U está dado de esta manera, entonces, pues tendré que escribir que este gradiente de U, que se calcula así,
me dicen que vale 2R a la cuarta por R vector. ¿Está bien? Sí, Sí. Y entonces, ¿de aquí qué se desprende? Me doy cuenta que este vector R está multiplicado por esta función, que es un escalar. Si te das cuenta que esto es un escalar. U' de R entre R es una función escalar. Está multiplicada por vector. Entonces aquí lo que observo es algo así como la multiplicación de escalar por vector. Escalar por vector. Y de este lado, del lado derecho, es 2R a la cuarta. 2R a la cuarta es escalar por vector. R es vector. Entonces, esta R y esta R son la misma. Por lo tanto, si esta es una igualdad entre vectores, ¿qué se debe cumplir? Para que esta igualdad sea verdadera, se debe cumplir que U' de R sobre R tiene que ser igual a 2R a la cuarta. ¿Sí o no? sí, Y entonces, de aquí, despejo U', como esta R está dividiendo, va a pasar para acá multiplicando al 2R a la cuarta y me va a quedar U' de R solita. Para poderla encontrar, la U de R integro. Y entonces, lo único que tengo que hacer es integrar la función 2R a la quinta. La integral de 2R a la quinta. Porque me va a quedar R por 2R a la cuarta, pues me va a quedar 2R a la quinta. Entonces, por lo tanto, tenemos que U' de R, mira, va a ser igual a 2R a la quinta. Pero U' de R es esto, ¿verdad? La derivada de U con respecto a R. Esta U' es la derivada de U con respecto a R. Y entonces esto es igual a 2R a la quinta. ¿Estoy bien? sí, Por lo tanto, la derivada o la diferencial de U, esta función U mayúscula, la diferencial de U va a ser igual a 2R a la quinta diferencial de R. Integrando, ahora sí, justo como decía su compañero, ¿verdad? Hay que integrar. Me quedaría la integral del diferencial de U va a ser igual a la integral de 2R a la quinta diferencial de R más una constante que debo agregar porque estoy integrando. ¿Qué se hace cuando se integra una función indefinida de una sola variable? Pues agregamos una constante, ¿verdad? Y por lo tanto, la integral del diferencial de U, pues es U. U como función de R va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la integral de 2R a la quinta? 1/3 de R a la sexta más C. 1/3, porque va a ser 2R a la sexta sobre 6, ¿verdad? Lo voy a poner como para niños de 8 años. Es 2 por la integral de R a la quinta de R más C. Y entonces la integral de R a la quinta pues es R sexta sobre 6. Entonces me queda U de R igual a 2 por R sexta sobre 6 más esta constante. Por lo tanto, U de R
es igual a 1/3 de R a la sexta más C. Aquí está la función U de R que me piden. Si tú quieres calcular el gradiente de esta función, si lo calculas, aplicando la formulita U' entre R por R' o por R vector, te va a dar esto. Hazlo y verás para que practiques. Si calculas el gradiente de esta función, te va a dar esto. Entonces, U de R, para comprobar que estás bien, puedes hacerlo. Aquí puedes decir, podemos comprobar que U de R es correcta. ¿Cómo puedes comprobar eso? Pues calculamos el gradiente de U. Esto es igual a U' de R entre R por R vector. Si lo calculas, ¿esto a qué sería igual? La derivada de esta función con respecto a R sería 1/3 por 6 por R a la 5, más la derivada de una constante, pues sería 0. Todo entre R por R vector. Entonces, gradiente de U va a ser igual a ¿qué? 6 entre 3 a 2. Y lo voy a pintar. 6 entre 3 a 2. R a la quinta entre R por R vector. Pero 2R quinta entre R me va a quedar 2R cuarta. Entonces me va a quedar gradiente de U es igual a 2R cuarta R vector. ¿Sí te das cuenta? Obtuviste justamente lo que te dieron aquí. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ahora, un problema teórico. Un problema teórico. Este es un problema operativo. ¿Estás de acuerdo? O sea, tienes que derivar. Aquí viene un problema un poquito más teórico, teórico operativo también. Dice lo siguiente. Dice, siendo F, otro ejercicio. Siendo F, una función derivable, siendo F, una función derivable de las siguientes variables, de X, Y, Z y T. De X, Y, Z, T. ¿Sí? O sea, F es una función que depende de X, Y, Z y T. Y X, Y, Z, ¿sí? Y X, Y y Z, X, Y, Z, funciones derivables de T. Funciones derivables de T. Eso dice el ejercicio. Demostrar que la derivada de F con respecto a T está dada como la derivada parcial de F con respecto de T más el gradiente de F punto
dr en dt. ¿Qué tenemos que aplicar aquí? Tenemos el caso de una función f que depende de x, y, z y t. Eso dice. Siendo f una función derivable de x, y, z y t. Y la función x, la y y la z dependen también de una variable t. O sea, x es función de t, y es función de t, y z es función de t. Y la t, por supuesto, pues es una función que puedo ver como función de t. Entonces, demuestre esto. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué tienes que aplicar? Regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Cómo me quedaría? Entonces, ¿qué dirías? Demostración, ¿verdad? Aplicando regla de la cadena tenemos. Aplicando regla de la cadena tenemos que la derivada de f con respecto a t, siendo f una función que depende de 4 variables y cada una de ellas de otra variable, pues es el primer caso de la regla de la cadena, ¿verdad? Basta con que digas regla de la cadena. Entonces, ¿cómo me quedaría? Parcial de f con respecto a x por dx en dt. Luego, La parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto a t. eso. Más la parcial de f respecto a z Ujú. por la derivada de z respecto a y. Más, porque son 4 variables. Ah, la derivada de t. Parcial de f, ¿no? Sí, Con parcial de f. respecto a t, luego cruzado por dt en dt. Pero esta dt en dt vale 1. Y entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada de f con respecto de t sería parcial de f con respecto a t, que es este último que está aquí, porque dt en dt es 1, entonces nada más me quedaría parcial de f con respecto a t, que es esto, más. Y ahora aquí fíjate qué me quedo. Parcial de f con respecto a x por dx en dt, más parcial de f con respecto a y por dy en dt, más parcial de f con respecto de z por dz en dt. Pero esto que está aquí es el producto a punto de qué vectores. Es el gradiente de f por la derivada de x y z. Exactamente. Por lo tanto, me quedaría que la derivada de f con respecto a t es igual a parcial f con respecto a t más, lo voy a pintar así si quieres, parcial f respecto de x, parcial f respecto de y, parcial f respecto de z, punto,
dx en dt, coma, dy en dt, coma, dz en dt. Es decir, la derivada de f con respecto a t es parcial f con respecto de t más el gradiente de f punto la derivada de r vector con respecto a t. ¿Qué es lo que se quería demostrar? ¿Verdad? Profe, ¿Sí? bueno, es que la última sesión no pude estar los últimos minutos, pero bueno, nada más tenía una pequeña duda, ¿no? Es rápida. Si el laplaciano en este caso es el producto punto bueno, es la divergencia del gradiente Muy de bien. una función, Ujú. el rotacional del gradiente, si El existe como, rotacional de un gradiente ajá, vale cero. ok, Eso ahorita lo vamos a plantear. Eso ahorita lo vamos a plantear. ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a concluir esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Para todos? Sí. Bien, a ver, otro ejercicio. En ese ejercicio dice lo siguiente: demostrar que, mira, el laplaciano de una función que depende de r es igual a la segunda derivada más 2 entre r por f de r. La segunda derivada dice más 2 en r por f' de r. Demostrar que el laplaciano de una función que depende de r está dada como la segunda derivada más 2 entre r por f' de r. Y luego dice, este es un inciso A. Inciso B dice, hallar la función f de r de forma que, de tal manera que, esto se lee de tal manera que, el laplaciano valga cero. Vean ustedes, entonces, aquí tienes ya una formulita que puedes adoptar para calcular el laplaciano de una función que depende de r. Cuando empezamos a ver el laplaciano, yo les puse un ejercicio donde les dije, a ver, calcule el laplaciano de la siguiente función. Si mal no recuerdo, puse esto. Calcule el laplaciano de una función como estas. Si yo llevo esto a una expresión que dependa de r,
pues yo podría escribir esto como 1 entre R, ¿no? Laplaciano de 1 en R. Porque x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada raíz cuadrada es R en magnitud. Entonces, si esto en lugar de ponerlo así lo pongo en función de R, entonces mira, según esta formulita que me piden demostrar, el laplaciano de una función que depende de R es la segunda derivada de esta función más 2 entre R por su primera derivada y punto. Y no tengo que estar calculando derivadas, primera derivada y luego una segunda derivada aquí. Lo hicimos este ejercicio en clase. Bueno, pues mira, ahora tienes aquí una formulita general para calcular el laplaciano de una función que pudiéramos expresar en términos de la R. Vuelvo a insistir. Si aquí, por ejemplo, me hubiera quedado así, calcule el laplaciano de 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z. No puedo hacer esto, porque R es diferente de x cuadrada más y cuadrada más z raíz cuadrada. Esto no es R. Entonces, no podría yo hacer lo que vamos a hacer aquí. Porque aquí no es z cuadrada, sino z. Por lo tanto, para poder calcular el laplaciano de esta función, sí tengo que aplicar la derivada parcial con respecto de x, actuando sobre la parcial con respecto a x de 1 entre esa raíz, más la parcial con respecto a y, actuando sobre la parcial con respecto de y, de 1 sobre la raíz, etc. Aquí sí tendría que hacer esto. Pero como esta función la puedo expresar en términos de R, pues entonces el trabajo se facilita tremendamente. ¿Se está entendiendo? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, demostremos eso. Demuestra que el laplaciano de una función que depende de R se puede calcular así. Así como demostraste que el gradiente de una función que depende de R está dada como f' de R entre R por R vector. Esto lo demostraste aplicando regla de la cadena. Bueno, pues ahora veamos cómo aplicamos este resultado ya conocido para calcular este laplaciano. Y entonces, ¿qué dirías? Inciso A, demostración. ¿Sí? Sabemos que el laplaciano de una función f, pues no es otra cosa más que la divergencia del gradiente. El laplaciano, no olvidar esto, por favor, el laplaciano de una función escalar, es la divergencia del gradiente. Esto es la divergencia del gradiente de f. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tener que calcular la divergencia del gradiente de f. Pero la divergencia del gradiente de f, ¿cómo se calcula? De una función que depende de R. Como f' de R entre R por R vector. ¿De acuerdo? La divergencia de una función que depende de R se determina como f' de R entre R por R vector. Y tendría que aplicar esto. ¿Estamos bien? Sí. Aquí me quedaré así. La divergencia de una función que depende de R, como el gradiente de esta función se escribe así, entonces ahora tengo que aplicar la divergencia de esto. Pero entonces aquí me detengo un momento y hago lo siguiente. ¿Sí? Mira.
dado que la divergencia de una función escalar phi por un vector A, la divergencia de una función escalar por una función vectorial A, la divergencia, se calcula de esta manera. Y eso ahorita lo voy a generalizar en un conjunto de fórmulas en donde aparece el operador nabla. La divergencia del producto de una función escalar phi por una función vectorial A obedece a la siguiente regla. Pasa y actúa más actúa y pasa. Pasa y actúa. Pasa sobre phi y actúa sobre A. ¿Cómo? Calculando la divergencia de A. Más. Actúa y pasa. ¿Cómo? Calcula el gradiente de phi y pasa sobre A. Y entonces aquí le pone punto A. ¿Sí? La divergencia del producto de una función escalar phi por una función vectorial se puede calcular como la función escalar multiplicada por la divergencia del campo vectorial más el gradiente de la función escalar punto el vector A. Como observarás, estoy aplicando la misma regla de derivar que yo traté de mostrarte desde un principio. Pasa y actúa más actúa y pasa. Porque de esa manera puedo derivar cualquier función, ya sea de las funciones de mi profesor de cálculo 1 o las funciones de cálculo vectorial que estamos estudiando aquí. Pasa y actúa más actúa y pasa. Phi por la divergencia de A más el gradiente de phi punto A. Así, por ejemplo, si la función phi fuera la función, no sé, 2x cuadrada por y, y el vector A fuese un vector que fuera 2xy por z por y, más e a la xzj, más x cuadrada por y, k. Esa fuera la función A y esta es la función phi. Si te piden calcular la divergencia de phi por A, pues tendría que poner pasa 2x cuadrada y por la divergencia de A y calculas la divergencia de este vector. ¿Quién sería la divergencia de ese vector? Pues derivo cada una de estas componentes, ¿no? Con respecto de x, aquí sería 2yz, más, aquí con respecto de y, 0, porque aquí no aparece la y, más, con respecto de z, 0 también, entonces me quedó nada más así, pasa y actúa, más, actúa y pasa, más, actúa y pasa, entonces calculo el gradiente ahora de esta función, el gradiente de esta función escalar, que sería la derivada parcial con respecto a x sería 4xy. Luego, más, ¿verdad? Porque es un vector, esto va a ser un vector, coma, la derivada parcial de esta función con respecto a y, 2x cuadrada, coma, y con respecto de z, 0. Punto A, punto este vector. Y haces el producto punto de este vector con este, simplificas y obtienes la divergencia del gradiente. ¿Qué vas a obtener como resultado? La divergencia del gradiente, pues me va a dar una función escalar, porque la divergencia de una función vectorial me da una función escalar. Entonces, esta es la formulita que podemos aplicar aquí. Esta f de r entre r juega el papel de la phi. Y esta r juega el papel de esta a. Entonces, es lo que tengo aquí. Tengo que calcular la divergencia del producto de una función escalar por una función vectorial. Esta es función escalar y esta es función vectorial. Tengo que aplicar esta formulita.
¿Cómo me quedaría? A ver, lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría. El laplaciano de esa función que depende de R va a ser igual a ¿quién? Pasa y actúa. Si phi es f' de R entre R, entonces ¿cómo me queda esta primera parte? Sería f' de R entre R por el gradiente Por el gradiente, de A. ¿verdad? Bueno, es phi es f' de R entre R. Este es phi. Luego por la divergencia, ¿de quién? De R. De R. Luego, más el gradiente de phi. La función, entonces, me tiene que dar como gradiente de la función f' de R entre R, ¿no? Por R vector. O sea, gradiente de phi. Gradiente de phi. Entonces, hay que calcular el gradiente de f' de R entre R, así, punto A, pero A es R. ¿Está bien? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Profe, pero al aplicar el operador nabla en este caso phi, que es una función escalar, Ujú. se va a obtener un escalar, ¿no? Un vector. Ah, El perdón, sí, gradiente, esta es el una función gradiente. escalar. Ok. Entonces, al momento de calcular el gradiente de esta función escalar, me va a quedar un vector. Esto que está aquí, gradiente de f' de R entre R es vector. ¿Sí o no? Este es un vector, porque Sí. aquí voy a calcular el gradiente de una función que depende de R. Entonces me va a quedar la derivada de esta función entre R por R vector. Con este vector, pues ya tengo un producto punto. Ok, ok. Y ahora, ¿quién es la divergencia de R? Nabla.R. Y apréndetelo ya de memoria, mira. La divergencia de R es parcial con respecto a X de X más parcial con respecto a Y de Y más parcial con respecto a Z de Z. Entonces, la divergencia de R, R vector, ¿quién es? ¿Cuánto vale la derivada parcial de X con respecto a X? 1. La parcial de Y con respecto a Y. También 1 y lo mismo con Z. Y entonces, ¿cuánto vale la divergencia de R vector? 3. Apréndetelo como que 2 más 2 son 4. La divergencia del vector R, siendo R este vector, por supuesto. Su divergencia vale 3. Por lo tanto, con este resultado, la divergencia de esta R vale 3. Y me queda, ¿qué cosa? Que el laplaciano de f de R va a ser igual
a 3 por f' de r entre r, mira, 3 por f' de r entre r, más el gradiente de esta función que depende de r. Pero el gradiente de una función que depende de r, ¿cómo se calcula? Como la derivada con respecto a r de la función f' de r entre r, dividido entre r, por r vector, punto esta r. ¿Estoy bien? Sí. Y entonces ahora tengo que derivar con respecto a r este cociente. f' de r entre r. Hay que derivar con respecto a r. El cociente está aquí. Entonces es el de abajo al cuadrado, pues el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Es una derivada de un cociente, pero de una función que depende de una sola variable. Entonces, continuando, me quedaría que el laplaciano de una función que depende de r sería igual a 3 veces f' de r entre r, más esta r está aquí, y derivo esto que está aquí, es un cociente. ¿Cómo me quedaría? El de abajo al cuadrado, ¿cierto? Sí. Luego, el de abajo por la derivada del de arriba. El de arriba es una f', entonces cuando la derivo se convierte en una f bi'prima, ¿cierto? Sí. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Cuando yo derivo r con respecto a r, su derivada es 1. Por lo tanto, solamente me queda así. Esto que está aquí es la derivada con respecto de r de este cociente. Esto me queda aquí. Todo está dividido entre r. ¿Y r punto r cuánto vale? Magnitud de r al cuadrado. Eso es. Donde queda nada más r cuadrado. R punto r es r cuadrado. Por eso me queda así. ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces puedo aquí aplicar extremos por extremos y medios por medios en esta parte y escribir que el laplaciano de una función que depende de r sería igual a 3 veces f' de r entre r más aquí extremos por extremos y medios por medios. Entonces, este está entre 1. Entonces, 1 por r por f bi'prima de r menos f' de r y todo dividido entre r cúbica, ¿verdad? Porque r cuadrada por r sería r cúbica y aquí me queda r cuadrada. ¿Estoy bien? Sí. Y entonces, este r cuadrada con un 3 de acá, me va a quedar que el laplaciano de f de r es igual a 3 f' de r entre r más r f bi'prima de r menos f' de r entre r. Y entonces el laplaciano de f de r va a ser igual a 3
f' de R entre R más esta R con esta R se cancelarían y me queda f'B' de R menos f' de R entre R. ¿Estoy bien? Sí, ¿Qué se puede simplificar? bueno, el 3f' de R sobre R y el menos f' de R sobre R. Entonces, ¿cuánto quedaría? Quedaría 2f' de R sobre R más f'B' de R más 2f' de R sobre R. ¿qué es lo que querías demostrar? ¿Cierto o no? ¿Está bien? Y apréndete ese resultado. Apréndete estos dos. El gradiente de una función que depende de R, el gradiente de una función que depende de R, f' de R entre R, R vector. Y el laplaciano de una función que depende de R es f'B' de R más 2 en R por f'. Y con esos dos resultados, y la divergencia de R vale 3. Hay que aprenderlos como que 2 más 2 son 4. Y puedes resolver muchos ejercicios. El inciso B, ¿cómo lo haces? Pues igualas a 0 esto, porque dice que, inciso B, si el laplaciano de f de r es igual a 0, calcule f de r. ¿Vamos bien? ¿Para todos? Sí. Entonces, para el inciso B, ¿qué tienes? Que si el laplaciano de f de r es igual a 0, si el laplaciano de una función es igual a 0, ¿cómo se llama esto? Función armónica. Bueno, la función f se llama función armónica, pero cuando lo igualo a 0, Ecuación de Laplace. ecuación de Laplace. Entonces, calculaste el laplaciano, pero si igualas a 0 el laplaciano, lo que tienes es una ecuación de Laplace. Esto, así como está, se llama ecuación de Laplace. Entonces, quiere decir que me piden resolver la ecuación de Laplace cuando se cumple esa condición. Entonces, ¿qué me quedaría? f'B' de R más 2 entre R por f' es igual a 0. ¿Sí estás de acuerdo? Porque el laplaciano que acabas de calcular fue esto. Cuando igualo a 0. Por lo tanto, me piden calcular f de R. ¿Sí? Entonces, debo calcular f de R. ¿Cómo se te ocurre calcular f de R? Este fue un problema de examen, jóvenes. Y los profesores, lo que queremos ver es cómo está el ingenio del estudiante, cómo aplica
en los problemas de examen su ingenio porque el ingeniero pues va a resolver problemas allá en la industria, donde se pare, en el trabajo donde esté, va a resolver problemas. Y el ingeniero, pues es eso, un solucionador de problemas utilizando el ingenio. De ahí creo la palabra ingeniero. Aplica el ingenio para resolver problemas. Aunque muchos más bien se convierten en ingeniebrios, ¿no? A lo mejor esos que construyen los puentes y esos que se caen, pues son eso, ingeniebrios. Estaban medio ebrios y por eso a la hora de hacer cálculos, pues los hacen mal, se les caen los puentes. Y va pasando por ahí un metro o automóvil o lo que sea y si cae, pues mata a toda la gente ahí. ¿Qué haces para resolver esto? Bueno, se podría, en este caso, igualar a la definición de cómo sacar a la fórmula que teníamos para obtener el gradiente, bueno, la divergencia del gradiente, ¿no? Para ¿La despejar. divergencia del gradiente? A ver, ¿cómo? Bueno, es que... A ver. O sea, debo calcular f de r. Lo que tengo es f' y f bi'prima. Entonces, si yo debo calcular la f de r, ¿qué se me puede venir a la mente? Porque vaya, la f de r la necesito, pero lo que tengo es f' y f bi'prima. ¿Cómo le podría hacer para destruir la derivada? Integrando. Integrando. Pues tengo que integrar de alguna forma. Si me piden f de r y lo que tengo aquí es una primera derivada y aquí una segunda, pues obviamente para poder destruir la derivada tengo que integrar. Entonces, pues ¿qué tal si haces esto? Sea f' de r igual a b, una variable. Si f' de r es igual a b, ¿o a qué variable quieres ponerle? Dime tú. Llama a f' de r otra función. H. Entonces, ¿quién sería f bi'prima? H'. H'. Y por lo tanto, esta ecuación se convertiría en H' más 2 entre R por H igual a 0. ¿Cierto o no? Sí. Entonces H' sería igual a menos 2 entre R por H. ¿Cierto? Sí. Pero ¿quién es H'? La derivada de H con respecto a R. ¿Está bien? H' es la derivada de H con respecto a R. ¿Cierto? Sí. Entonces esto va a ser igual a menos 2 entre R por H. O sea, la H de R. Entonces, ahora lo que yo quiero es encontrar la H. ¿Cómo le haría para encontrar la H? Despejamos el diferencial e integramos. Me quedaría entonces diferencial de H entre H. Esta H pasa para acá. Y esto va a ser igual a menos 2 entre R, diferencial de R, ¿no? Este diferencial de R lo paso para acá, multiplicando a la función menos 2 entre R,
y esta función h pasa dividiendo al diferencial de h. Y entonces integro aquí y agrego una constante. ¿A qué sería igual la diferencial de h entre h? La integral de esta función. A 1. ¿A qué es igual a la integral de dx en x? O bueno, ¿a qué es igual o sea, esto que está aquí es la derivada. ¿A qué es igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x? O de u. 1 sobre u. ¿Por quién? Por la diferencial. Por la derivada de u con De respecto u. de x. O sea, Sí. ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto que está aquí, ¿quién sería? El logaritmo natural de h. El logaritmo natural de h. Logaritmo natural. Voy a pintar así para que no se confunda. Es logaritmo natural de h, h de r, ¿verdad? ¿Igual a quién? ¿Cuánto vale esta integral? Este menos 2 sale de la integral y me quedará la integral de dr entre r. ¿Cuánto vale la integral de dr entre r? Así, ¿no? Sí. Voy a poner logaritmo natural. Profe, ahí como que ya, ya no se alcanza a ver muy bien. Vamos a ver. Voy a ponerlo acá. Profe, bueno, tengo una duda. En la parte donde puso que h' era igual a diferencial, bueno, a la derivada de h respecto a r, ahí, ¿Está? sí, lo igualó, Sí. bueno, lo despejó h' y y lo igualó a menos 2r, menos 2 sobre r por h de r. Sí. Ah, ok, ya entendí, es que la h la puso respecto a r, ok, y yo Claro. lo había interpretado como una multiplicación, pero no. Y es porque es una ¿Cómo no? función. Sí, h de r, pensé que, o sea, lo había interpretado por un rato como una multiplicación, pero justo acabo de notar que no es así. Estoy haciendo esto. Ajá, sí, H' sí, sí. más 2 en R por H igual a 0. Ustedes me dijeron que le ponga H. Sí, ya, ok. Entonces, esta función H, es una función que depende de R. Sí, ya, ok. Entonces, cuando veo H', es lo mismo que la derivada de H con respecto a R. Esto es esto. Y entonces, esto va a ser igual a menos 2 entre R por H. Y entonces, puedo separar el diferencial de R con la R y el diferencial de H con la H para poder escribir esto. Diferencial de H entre H igual a menos 2 entre R por diferencial de R. O sea, esto es igual a menos 2 por dr entre R. Si yo integro ambos miembros, integrando ambos miembros, me quedaría la integral de dh entre h igual a menos 2, sale de la integral, por dr entre r, y tengo que agregar una constante. Pero la integral de dh entre h es logaritmo natural de h. Le voy a poner así, ln, logaritmo natural de h, h de r.
igual a menos 2 logaritmo natural de R más esta constante. Ok, entonces, ¿qué tengo? Logaritmo natural de la función h de r va a ser igual. ¿A qué es igual? El logaritmo natural, si yo tengo aquí menos 2 por el logaritmo natural de x, ¿esto cómo lo puedo escribir? Por las propiedades de los logaritmos. Logaritmo natural de x a la menos 2. Pues entonces, ¿cómo escribo menos 2 logaritmo natural de r? Logaritmo natural de r a la menos 2. Logaritmo natural de r a la menos 2 más esta constante. ¿Cierto? Sí. Sí, Pero como la constante es una constante, esta C es una constante, entonces no pierdo generalidad si escribo así. Porque si C es constante, su logaritmo natural sigue siendo constante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de escribir o de aplicar esta propiedad. ¿A qué es igual el logaritmo natural? El logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. logaritmo natural de a Logaritmo por b. natural de A por B. Logaritmo natural de A por B. Entonces, aplico esa propiedad y me quedaría logaritmo natural de la función h de r va a ser igual al logaritmo natural de c por r a la menos 2. ¿Está bien? Sí, Y por lo tanto, si el logaritmo natural de h de r es igual al logaritmo natural de c por r a la menos 2, pues entonces de aquí se debe concluir que la función h de r vale c por r a la menos 2, o sea, c entre r cuadrado. ¿Está bien? ¿Vamos bien, jóvenes? sí. Ah, bueno. Pero, ¿ahora qué sigue? Esto es h de r. Pero h de r fue igual a ¿quién? ¿Qué hicimos primero? A f' de r. Entonces, como h de r es igual a f' de r, perdón, como f', f' es igual a h de r, entonces, tú lo que necesitas es f de r, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué hago? volver a integrar. Volver a integrar. Por lo tanto, f' de r va a ser igual a c entre r cuadrada. Entonces, al integrar nuevamente, al integrar esta última expresión, ¿qué me quedaría? Esta f' de r, ¿quién es? Es la derivada de f de r con respecto a r, ¿cierto? Esto es f'.
Sí, Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? ¿Está bien? sí, Entonces, al integrar esta última expresión, tenemos que f' de r es igual a esto y esto es igual a c entre r cuadrada. Entonces, integrando, ¿sí se ve bien aquí? ¿Perdón? sí, sí se ve bien. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? La diferencial de f de r va a ser igual a la integral, o bueno, a la diferencial a c entre r cuadrada por diferencial de r. Este diferencial de r va a pasar para acá multiplicando esta función que depende de r, y aquí me va a quedar nada más el diferencial de f de r igual a c entre r cuadrada por diferencial de r. Y ahora sí, intégrase aquí. ¿Sí? Integrando. Ahora sí que me queda la integral del diferencial de f de r va a ser igual a la integral de c entre r cuadrada, diferencial de r, más que tengo que agregar. Aquí es una constante, entonces, más otra constante C2, ¿no? Esta ponle C1. ¿Sí o no? Sí, Entonces, la integral del diferencial, ¿esto cuánto vale? es f de x. F de R, ¿no? Sí, perdón, de r. ¿Y cuánto vale esta integral? La integral de R entre R cuadrada, esta C1 sale, es una constante. Me voy a quedar la integral de dr entre R cuadrada, así. ¿Y cuánto vale esta integral? Nadie sabe. Sí, sería 1 sobre, digo, menos 1 sobre r, ¿no? Pues claro que vale menos 1 sobre R. Esta integral vale menos 1 sobre R. Entonces, C1 por menos 1 sobre R más C2. Pero este signo negativo es un menos 1. Multiplicado por C1, pues me va a quedar menos C1. Pero ese menos C1 es una constante que puedo llamar constante, y simplemente entonces f de R se puede escribir como C sobre R más otra constante C2. Le sigo llamando así. Porque finalmente este menos 1 es absorbido por esta constante. Y le pongo C1 sobre R más C2. Ahí está la solución de esa ecuación de Laplace. F de R igual a C1 entre R más C2. Profe, ¿por qué en la parte de hasta arriba a la constante de integración le puso un logaritmo natural? Aquí, Ajá. porque no pierdo generalidad. Si C es una constante, si C es igual a constante, entonces logaritmo natural de C sigue siendo constante. Si C es constante, entonces logaritmo natural de C sigue siendo constante. ¿Por qué razón? Porque quiero aprovechar la propiedad de que el logaritmo natural de A más logaritmo natural de B se puede escribir como logaritmo natural de A por B. Ah, ok, ok. Vale. A ver, ¿se entiende lo que se espera
del estudiante de ingeniería? ¿Jóvenes? Sí, Entonces espero, sin faltar el respeto a nadie, que te des cuenta qué queremos ver de los estudiantes. Queremos ver tu habilidad para resolver problemas, tu ingenio para resolver problemas. Y esa habilidad y ese ingenio solamente se logran estudiando, 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 estudiando. No basta con que te sientes allí en tu mesa, no sé dónde estés, porque no te veo. Si estuviera en mi salón de clase, vería perfectamente a cada estudiante, pero en este caso no sé dónde estás. No basta con que estés ahí sentado nada más escuchándome. No. Tienes que estudiar por tu cuenta, para poder adquirir esa habilidad y destreza para resolver problemas. En este caso aquí de matemáticas. Pero allá afuera, en la industria, no vas a aplicar, no vas a resolver esto. Allá no. Esto no. O sea, a lo mejor en tu vida vuelves a hablar de las funciones vectoriales, ¿no? Y algún día tal vez recuerdes esto y digas, ah, sí, hace muchos años un chango llamado ahí Juan Manuel Carballo me trató de enseñar eso. Y no le entendía el güey, ¿no? Pero gracias a esto, tu cerebro se desarrolla para resolver problemas de allá, de la industria. Y eso es lo que vas a resolver allá. Entonces, nosotros aquí como profesores de matemáticas, pues lo que queremos ver es cómo se resuelve, a ver cómo resuelves estos problemas. Y te lanzamos esos problemas en el examen. Bien. Pues entonces, continuamos la próxima clase, que creo es mañana, ¿no? Mañana. sí. Bueno.